¿Estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Merela. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. Señor, ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y tú, César? ¿Cómo están, auditores? Tanto tiempo. Estamos aquí grabando ya un domingo 5 de marzo, en vísperas del super lunes. Así que va a estar bien bueno este año, harta energía para todos nuestros auditores. Y hoy día les trajimos un invitado súper especial que ya es de la casa y prácticamente nuestro amigo, César, ¿no? Exactamente, sí. Oye, partiendo con marzo, partimos con y ya tenemos ya información de 2 meses del año. Trajimos a Felipe de Economía con Pipe para comentar lo último que tiene que ver con el tema de el estado de la economía. Vamos a tener ahí algunas preguntas que le tenemos, algunas discusiones que queremos contarle. Pero Felipe, para la gente que no te conoce, preséntate y la pregunta que le hacemos a todos los invitados, cuéntanos cuáles son tus inversiones. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Hola Héctor, hola César, gracias por la invitación. Hola a todos los que nos escuchan. Yo soy Felipe de la Fuente, soy primero que todo ahora egresado de Ingeniería en Energía y Sostenibilidad Ambiental en la Universidad de San Sebastián. Sí, de hecho, para los que creen que estudio Economía, no, yo no salí de una carrera de Economía. Puro amor al arte. Exactamente. Y mi página es de Economía con Pipe, una página, en donde hablamos de contenido macroeconómico desde la contingencia y de vez en cuando lo que es definiciones, y además contamos con lo que es noticia económica en materia hoy día constitucional y además de internacional. Claro. Impeque. Y inversiones, la vez pasada nos comentaste que como estáis trabajando todavía no tenéis mucha inversión. Estás estudiando, perdón. Ahora, ¿ha cambiado eso o no? Todavía no. Pero hay sectores que ya te están llamando la atención o algo, no sé, algo que te diga, bueno, por allá debería ir y en esto invertiría, o todavía nada te llama la atención. No me acuerdo si en esa ocasión hablé un poco de Cardano, que lo había ido siguiendo de 2021, en esa época. De hecho, finales de 2020. Para el auditor que no se pierda un poquito, Cardano es una criptomoneda que es como, creo que está dentro del top 5 ahora. 5 sí, de las más grandes, y es parecida a Ethereum, funciona parecido, y la gracia es que hay una fundación que está detrás y tenéis como, no sé, puros gallos con doctorado en física que hacen como los papers para poder hacer los tokenomics. Entonces es un proyecto interesante, muy, muy mirado menos por mucha gente, y tiene como muchos detractores y muchos como maximalistas y fervientes de que Cardano va a curar el cáncer. Y va a llegar a los $10. Sí, ¿no? Y también que el dueño o el fundador también salió de la comunidad de Ethereum, ¿cierto? Que es uno de los fundadores. Sí. Es harto lo que viene a entregar, y él como lo que quiere hacer, lo que entendían es que la fundación de Ethereum siempre fue algo más público y él quería como hacer más privado toda esta tecnología que está entregando a la gente. Esa es como la diferencia, porque al final igual son smart contracts. ¿Y qué te llama la atención, Pipe, de esa cripto en general? O sea, me ha llamado la atención un poco el proyecto de red blockchain que tenía. Para que los que no saben de blockchain, es como este conjunto de básicamente cadena de bloques, donde las transferencias son como por bloques yo te transfiero a ti, persona B, y esa información que se transfiere es irreplicable, básicamente no te pueden robar esa información. Claro. Y es transparente.
Exacto. Eso desde el blockchain me ha interesado un poco lo que es su red y además la estabilidad que ha obtenido con el paso del tiempo. Independiente de que hubo una burbuja entre 2020 y 2021, llegó hasta el máximo de $3, algunos dicen que puede llegar a $6, dado que había demasiado estímulo en la economía, monetario y fiscal, y ahí se aprovechó del lado financiero. Lo interesante que tiene Cardano, en comparación con otras criptomonedas, y acá me pongo la camiseta, yo no sé si maximalista, pero yo tengo mi fair share en Cardano. Pero Cardano tiene esta cuestión de que gran parte creo que es como el 70% de todas las criptomonedas que hay de Cardano están en lo que se llaman staking, que es como, digámosle, ingresos pasivos. Que tú pienses que son depósitos a plazo, que creo que son 6 días, te dan como un premio. Entonces esos se van componiendo y uno los mete en como fondos grandes que se llaman pools, que podríamos llamar como que son piscinas de inversión o como fondos de inversión. Depósito a plazo, al final, son depósitos a plazo, sí. Entonces, en comparación, ponte tú con Ethereum, que creo que es como el 14 o el 30% está metido dentro de... Cardano tiene el 70% de sus criptomonedas metido adentro. Entonces, como tiende a entregar como ese nivel un poquito más de seguridad. Es decir, pucha, o sea, no hay como en el criptomundo se llaman las ballenas grandes, que no hay ninguna ballena grande que va a agarrar toda la plata y se la va a llevar y se va a destruir el mercado. Como que tiende a ser un poquito más estable y un poquito más serio también, con el hecho de que las etapas estén como validadas y que tengáis como gallos con 25 doctorados haciendo los avances de la cuestión. Es un poquito más serio desde ese punto de vista, y eso también y aparte este gallo, el Charles Hoskinson, hace generalmente podcast de como 4 horas explicando todo lo que hace, por qué lo hace, y responde todas las preguntas. Entonces como es muy transparente. Eso a la gente le da confianza, y al final la confianza es lo importante. Claro. Oye, Pipe, nos contabas offline que, a ver, el tema de los influencers financieros y económicos ha explotado, especialmente desde la pandemia. Basta con ver a los influencers más grandes que ahora algunos van a sacar libros, otros tienen podcasts que compiten con el de nosotros. Cuéntanos cuál es como tu impresión de la situación actual de los influencers financieros económicos en Chile, y qué desafíos ves tú que hay pendientes desde el punto de vista tanto de nosotros como también desde la audiencia. Mira, buena pregunta. Yo según lo personal, diferencio lo que es el pool de lo financiero y lo económico. Exactamente. Y ahí yo creo que ha ido avanzando bastante bien, se ha sumado más gente, lo cual yo encuentro positivo. Y aquí, ¿por qué hago la diferencia? Porque, claro, nosotros los que estamos del lado de los influencers económicos vemos lo que es micro, macro, lo que es la contingencia, y de vez en cuando hacemos la relación con lo que es finanzas por el lado macroeconómico. En cambio, los de finanzas hablan todo lo que es finanzas personales, hablan de cómo van evolucionando los mercados a nivel nacional, en el mundo, etc., entre otros. Yo creo que ambos han hecho bien la pega, se ha permitido esta opción de que se vayan sumando cada vez más páginas. Ahora, el problema que yo veo, y aquí un desafío importante, es cómo hacemos que las páginas nuevas que van surgiendo y que han tenido poco arrastre, como los que son, digamos, finales de 2022, por dar un ejemplo, claro, o de mitad de 2022, el hecho de acompañarlos como lo que estamos en cada pool. O sea, digamos, el pool financiero ya un personaje nuevo que se va integrando al círculo, aunque también va a depender de los intereses que tengan, porque claro, pueden tener temas de intereses distintos y nunca van a converger. Yo siento, en mi posición, siento que es un mercado con poca competencia y poco desarrollado. Sí. Yo siento que cuando uno mira, y lo hemos conversado también con César, gente que hace podcast en Estados Unidos o en otros lados, como que tienden a tomar más información, están más metidos en los temas, están muy actualizados con las noticias y cómo puede eso seguir influyendo. Entonces yo siento que de repente también nosotros conversamos con César y hay cosas técnicas o básicas que o no se explican bien o están mal explicadas, y
Y eso no pasa quizás en mercados más grandes. ¿Por qué? Porque tenéis tanta competencia que hace que sea extremadamente bueno tu producto. Claro. Yo siento que al final lo que falta en Chile primero es un desarrollo, no sé, un par de años yo creo, porque nadie se ha puesto como la camiseta full a hacer esto 100% o sí, pero crear una gran mejor, comunidad, en el fondo. Sí, pero hacerlo como constante. Y yo también creo que, bueno, y esto se va a ir relacionando porque también en Chile el tema de la educación financiera no era tan boom hasta hace 3-4 años, entonces también claro, es una idea que se ha ido desarrollando con la tecnología, pero que nos queda mucho por desarrollar. Sí, y es más que en la última prueba en que tuvimos educación financiera, la parte de educación financiera, la prueba FISA, la PISA, perdón. PISA, sí. El año 2017 o 18 tuvimos de los peores resultados, así como por debajo del promedio de la región de Latinoamérica y bajo el promedio de como el resto de los países que también están participando. Entonces ahí todavía como que no nos hemos hecho cargo de esa problemática, de cómo entendemos el funcionamiento del sistema. Yo creo que, a ver, lo que dice Héctor es cierto, y lo comentábamos incluso antes de empezar, que a mí siento que el contenido de los gringos es, pero años luz a los que tenemos es profesional, es un contenido profesional. Es un contenido prácticamente que te compite con los contenidos que hay en la televisión. Los grandes medios. Pero también tenéis que pensar que, bueno, eso se ve por un tema de competencia, y lo otro que se ve porque también hay audiencias que están mejor preparadas. O sea, el gringo de por sí, el gringo sale del colegio sabiendo invertir, o sea, entiende lo que es una acción. Entiende lo que es una acción, ven economía en el colegio, entonces entienden cómo funciona lo básico, o sea, tampoco pedimos el resto. Y lo comentábamos también antes, que para mí el desafío es, ya creamos como este interés en la audiencia de decir, oye, los temas económicos son importantes, especialmente después de los retiros, cuando nadie sabía por qué los precios seguían subiendo y todos dijimos como, viejo, o sea, lo dijimos que iba a pasar esto, y pasó por A, B, C, D motivo. Y ahora existe como como conciencia de que todo lo que tiene que ver con los temas económicos son importantes, pero nos queda pendiente el hecho de tener audiencias más preparadas. De repente a nosotros nos pasaba al principio que nosotros con Héctor pensábamos que nuestra audiencia sabía mucho, pero en realidad no sabía tanto. Entonces hacíamos capítulos un poco más técnicos y tuvimos que quizá bajar un poquito el tono, bajar 2 cambios antes. Y aparte que también hicimos, tú lo comentáis como el tema de que tenéis como los influencers económicos por un lado y los influencers financieros por otro. Nosotros estamos al medio, literalmente estamos al medio, porque nosotros hacemos de los dos. Sí. Y si le agregáis una tercera dimensión, nosotros hacemos también la parte como de estilo de vida millennial, donde de repente tenemos capítulos donde si la gente tiene que saber programar o no. Entonces era como hacemos de repente capítulos muy fuera de de todo lo que tiene que ver de influencer económico y financiero. Yo creo que eso es como nuestra marca distintiva, pero ponte tú. ¿Cuánto perdieron, se podría decir? Con el cambio, sí. Prácticamente cuando fue prácticamente, yo diría que justo cuando el Seba se fue, con esto decidimos hacer como ese cambio. Empezamos a meter como otros temas. Ponte tú, cuando yo estaba en Europa, hablamos con un amigo mío que también estaba igual que yo, que se fue y habló de por qué renunció, por qué se fue. Entonces son temas que no necesariamente son como más de finanzas personales o de estilos de vida, y eso también como que dijimos, ¿sabéis qué? ¿Por qué no nos metemos? De repente la gente no quiere escuchar. Aparte, hay semanas que no pasan tantas noticias. ¿Para qué vamos a ser bien honestos? O sea, hay semanas donde no pasa mucho, entonces aprovechamos nosotros también de poner 2 cambios menos, disfrutar, y aparte nos sirve para reencontrarnos con gente que no habíamos visto hace un tiempo. Así que son oportunidades que se nos han dado. Y respecto al tema del contenido, bueno, lo que comentaba Héctor, de que el contenido de Estados Unidos es mucho más profesional, y también hay gente mucho más preparada. O sea, hay una tipa que se llama Kayla Scanlon, que se la pueden buscar por ahí, que hace todos los días un TikTok de 1 minuto explicando un tema financiero que no tiene nada que ver, ¿cachai? Y la galla es economista, tiene bueno, ingeniería comercial, y tiene un major que es como el track, que como tiene
un doble título con Data Analytics. Entonces la tipa explica todo con memes, explica todo con dibujos, explica todo con... y hace un TikTok todos los días. Entonces, Kyla Scanlon. Increíble eso el TikTok, porque está hecho para gente que recibe la información mucho más rápida. O sea, no tiene nada que ver con Instagram, es otra plataforma para otro tipo de público también. El otro día estaba viendo un tipo que se llama Graham Stephan, que también es de los más grandes en Estados Unidos, y el tipo decía que cuando hay como reuniones de política monetaria de la Reserva Federal, el gallo ya tiene preparado como el 80% de los videos en caso de que pase A o B, como que el tipo tiene 2 videos listos y le agrega como la parte que cambió del mensaje de la Reserva Federal y lo saca. Entonces el tipo lo tiene listo 1 hora después de que subieron el detalle. Yo lo encuentro pero brutal, lo encuentro así como el nivel de preparación que tienen estos gallos es de otro nivel. No, y también creo que algo que no hemos comentado es que también ellos, y la gran mayoría de ellos cobran. Entonces también se genera un estímulo para que haya gente muy especializada y hacer contenido de alta calidad. Yo creo que ese es otro punto. Claro, y tienen auspicios grandes también, y aparte gran parte de estos tipos ya son como millonarios, ¿cachai? Entonces como que le pueden dedicar a esto todo el tiempo que de repente a nosotros nos falta. Entonces, pero bueno, gente que lo hace por ello. Yo insisto, estamos por lo menos 4 o 5 años por detrás de los gringos, pero vamos para allá. Claro, lo bueno es que estamos encaminados. Estamos encaminados. Oye, Pipe, la última vez que nos encontramos contigo, está ahí egresando, cuéntanos cómo va ese tema. Más que nada, este es como la parte millennial de la entrevista. Yo te dije que estamos full queriendo saber de las personas, de ti, cómo ha sido tu experiencia también. Sí, nuestro proceso de egreso y cómo se vienen los próximos meses, que nos habéis contado también un poquito antes. Para tu comunidad. Claro, no, eso lo encuentro súper agradable que lo hagan, me gusta, así como porque claro, uno va contando cómo va y también uno entiende en función de eso cómo también va desarrollando la otra actividad, claro. Que en mi caso, claro, la página, pero la parte prioritaria es sobre todo la universidad. Y respecto a esa pregunta, ¿estamos bien? Bueno, ya, como les decía por interno, para los que nos están escuchando, yo hoy día ya estoy egresado de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, que la mencioné al principio, y ya estaría lo próximo a la titulación, que sería ya mitad de año, y defensa de tesis, ahí lo dije al revés, la defensa de tesis a finales de marzo y la titulación a mitad de año. Ok. Sí, así que estoy bien con eso avanzando. Oye, y tus desafíos también que se vienen en el proceso de tu página, cuéntanos un poco antes de pasar también a tu tesis y todo eso. ¿Qué pueden esperar tu comunidad este año de ti? O sea, básicamente vamos a seguir a full con lo que es contenido de contingencia económica normal. Vamos a tomar fuerte el tema constituyente, que eso va a ser como la parte novedosa de este año, tal como lo fue el año pasado. Vamos a estar con mayor cobertura en ese sentido. Y básicamente eso, también tratar ahí hacer un par de sorpresas sobre un poco de historia económica. Así que esa parte también va a estar entretenida. Eso va a ser, pero eso va a ser como más después del proceso de titulación y voy a estar con mucho más tiempo para hacerle esa dedicación exclusiva, más profundo, claro. Cosa que sea bien bueno el producto final. Qué bueno. Qué bueno. Oye, hablemos ya, entremos a tierra derecha de lo que queremos hablar hoy. A ver, este capítulo, si le pudiese poner el título, y está en el punto 1, mi título es ¿Podemos cantar victoria? En pregunta. Primero porque yo soy medio escéptico de los últimos datos que han salido. Estaba leyendo hoy día, hice el resumen de los domingos. Y hay gente que está bien como esperanzada y que con las cifras de los primeros dos meses del año, el IMASEC que salió bien durante esta semana, que salió 0,4 y se esperaba negativo, la inflación que no está tan alta, y otros factores que han ido como metiéndole un poquito de cierto optimismo al mercado. Hay gente que ya está diciendo que prácticamente está la esperanza de que no haya recesión económica, cosa que yo no comparto. Yo sigo pensando que está en una condición de bastante fragilidad. Basta con ver el dólar está a 800 pesos. Está muy volátil. No, independientemente de eso, si tú miras el dólar histórico, 800 pesos fue el máximo
que pasó cuando fue después del estallido social. O sea, estamos hablando de que hace 3 años que estamos con un dólar por sobre los niveles históricos de hace, no sé, desde que existe la flotación libre en Chile. Nominal. El tipo de cambio nominal, claro, que ahora como que el dólar se mueve todos los días. Y a mí me llama la atención que mucha gente ya está cantando victoria, que está diciendo, oh, está todo bien. Y el mercado del trabajo se sigue deteriorando y seguimos súper expuestos al dólar y la guerra Rusia todavía está y la Fed todavía está subiendo las tasas. Entonces no sé cómo lo ves tú, como en un diagnóstico así como de guata, y después vamos a ir como al detalle ahí. Héctor nos podría ir guiando también un poquito la conversación y sacamos tu opinión también, Pipe. El comentario un poco tratando de serme chistoso, pero si fuera del gobierno diría que está todo bien. Pero la verdad, así como ya yendo así como el punto en cuestión, sí, yo creo que efectivamente la economía está en un proceso todavía complicado, todavía estamos en proceso de contracción, a pesar de que el IMASEC en estos 2 meses nos haya dicho lo contrario, que tuvimos un IMASEC positivo en términos trimestrales, ¿cómo era? Sí, tiene términos trimestrales, sí, hace poco. Y el último también tuvimos, pero ahora sí que estuvimos muy por lejos de lo esperado. Haber crecido sobre 1 ya nos indica que, si bien la cosa parece recuperarse, pero efectivamente lo que dices tú es que tienes el problema de que todavía el empleo está volviendo a crecer. Hoy día tenemos un desempleo de 8%, según el último dato del INE. Y además que la inflación todavía no se ha ido decayendo en términos mensuales. Y eso yo creo que es del tema que vamos a hablar después. Pero en lo que es resumen del estado de la economía, yo creo que no estamos del todo bien. Si bien uno puede decir la recesión va a ser un poco más suave, pero ¿qué significa que sea más suave? Que para el próximo año todavía vamos a tener ajustes. Y eso es justamente lo que no se quiere desde lo que estamos metiendo en economía. A mí, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención, y esto quiere hablar de la fragilidad con la que estamos hablando antes, es el tema primero que ha aumentado la línea de la pobreza, los niveles de crédito están en máximo histórico, últimamente lo que se ha hablado de las tasas de política monetaria, que ya los economistas creen que va a seguir subiendo porque es imposible llegar al 4 que tenían esperado para este año en función de que las cosas sigan dando. Me llama profundamente la atención también que, como tú lo veís como gobierno, tú decís, ok, la inflación está controlada y por otro lado también tenemos controlado el tipo de cambio y esto va a ser constante. Y siempre se habla en términos constantes, que está bien, pero los mismos en Estados Unidos y en el macro mundo te está hablando de que esos van a ser los factores más inciertos que pueden depender de una guerra, de nuevas cosas. Todos los días están saliendo noticias nuevas sobre enfrentamientos. Y directamente eso nos pega en el tipo de cambio y también en el nivel de deuda que adquiriremos afuera. Entonces, a mí me cuesta pensar que podemos cantar victoria con niveles tan altos y sabiendo que el mundo no está cantando victoria, ¿sí? Claro. Aparte de eso, tenemos que vamos a ser el único país en Latinoamérica que va a tener crecimiento negativo y también todos los proyectos que se vienen, ya sea, por ejemplo, que vamos a hablar después quizá en algún tiempo, sino el tema de las ISAPRES que están a punto de caerse, que eso va a ser un sistema de salud se va a caer. Tenemos todo lo que se paga con la PGU, que eso se tiene que financiar con la reforma tributaria. Entonces, tenemos tantas cosas por pasar para definir que realmente lo que se ha hecho va a ser permanente, que no me queda claro a mí si es que podemos cantar una victoria. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Dale, Pipe. No, yo estoy de acuerdo con la postura que menciona Héctor, porque claro, efectivamente tenemos un problema también externo y todavía estamos hoy día con mayor razón, dada la suerte de recuperación a la que estamos aspirando ahora, producto de que ya estamos en la recesión. Todavía estamos dependiendo de lo que pasa afuera. Bueno, hoy día el caso del litio y el cobre, China está importando como loco el litio hacia allá, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, y salió la noticia de que tuvimos ingresos históricos en términos de impuestos, y eso significa que recaudamos todo lo que vamos a recaudar en un año ahora. Entonces, por ese lado, uno puede decir, chuta, ya va mejorando la cosa, pero
pero ahora China va a terminar con esos subsidios de importación. ¿Y eso qué significa? Va a importar menos, entonces el ciclo económico para nosotros se va a ir ralentizando de nuevo. Entonces, en ese sentido, comparto la postura de que todavía no estamos en una situación como de estabilidad, que vayamos a salir de la recesión. No, eso no va a pasar. Y solo para hablar un tema X, porque no está en la otra, por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta de todo esto, lo que es el tax credit de Estados Unidos. ¿Tú lo viste, César, eso? Eso es como que... Lo que están tratando de hacer es como para toda la energía limpia están dando como bajas de impuestos y para otros temas. Sí, a lo que voy, lo que yo quería mencionar con eso, que también, es decir, nosotros nos queremos comparar con otros, pero también al mismo tiempo no tenemos la misma billetera para ir recuperándonos al mismo tiempo, ¿se entiende? Claro. Entonces quizás nuestra recuperación sea más lenta y tiene que venir con una proyección económica, tiene que venir con nuevas inversiones, tiene que venir con cosas que todavía no están sobre la mesa. No, claro. Entonces, eso es lo que realmente me molesta, porque en definitiva no tenemos como los ingresos permanentes, los pasivos permanentes, tus gastos permanentes se tienen que meter con ingresos permanentes. Entonces, ¿dónde está eso? Sabiendo que incluso todos los hogares aumentaron o creen que van a aumentar su gasto este año. Entonces, es complejo. Y considerando que para este año, perdón César. Dale nomás. No, y considerar que en este año todavía estamos en un proceso en que el consumo todavía está apretado. Es cosa de ver las últimas cuentas nacionales del trimestre del tercero, y va a salir el cuarto el 20 de marzo, le informa de cuentas nacionales, y vemos que la demanda interna, lo que es consumo privado de los hogares, del gobierno, pero siguiéndonos al consumo de los hogares, todavía está en un proceso de contracción. Y eso significa que mientras el consumo siga bajando, vamos a tener problemas con la actividad económica también. Bueno, eso es lo que debería pasar con tasas de interés altas, pero claro. Lo que en la pauta yo acá pues, a ver, el escrito de la pauta lo armé yo, y dentro del comentario Héctor me tuvo que pedir clarificación respecto a este punto, y en mi análisis estamos cambiando de un escenario donde el factor externo va a empezar a primar más que el factor interno. O sea, el factor externo, entiéndase Reserva Federal, guerra Rusia-Ucrania, petróleo, dólar. El factor interno es tasas de interés. Podríamos hablar ahora de la convención constituyente, etcétera. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me pasa que yo sigo pensando, y vuelvo a la palabra fragilidad. El otro día salen los datos de Estados Unidos de que la gente está consumiendo, los sueldos están subiendo más rápido de lo que se esperaba. Claro. Y el tipo de cambio pasa de 7.92 a 8.30 en 2 días. Entonces, se te mueve 40 pesos el tipo de cambio, que es lo que decís tú, que hay mucha volatilidad en el tipo de cambio, y eso después te pega la inflación, te pegan las bencinas, y empieza como un círculo vicioso que empieza a moverse. Y basta con ver, o sea, el tema de las bencinas todavía las bencinas todavía están a 1.200 pesos, que para nosotros es algo que es gigante en términos de precio, y todavía no volvemos a valores normales. Entonces, por eso yo te digo que a mí me llama mucho la atención que hay gente que diga, está todo bien, estamos moviéndonos como debería pasar. Viejo, no. El tema del lo que tú comentabas de las cifras de desempleo, está bien, salió que subió 0,1%, estamos en un 8%, pero enero y febrero son los meses donde hay más empleo en el año, porque tenéis todos los empleos que son de temporero, de la fruta, de cosas que son estacionales. Y el problema ha sido que hemos tenido menos empleo que... Exacto. Entonces cantemos victoria cuando nos mantengamos en 8% de aquí al invierno. Entonces, no sé, como que todo me dice que se va a poner fea la cosa, pero hay gente que dice, no, está todo mejor de lo que esperábamos. Obvio, pues sí. A mí me molesta. Déjame terminar. El pronóstico era malo, y ahora está saliendo menos malo, pero sigue siendo malo, o sea... Sí. O sea, hay buenas noticias, pero no es algo de lo cual hay que preocuparse todavía. Claro. Y ¿sabéis lo que me sucede a mí? Que también yo creo que la gente que se queja quizás no está en la peor posición. Yo creo que y uno mira también los estudios, que al final los empleos que más se pierden son los empleos poco calificados, quizás no corporativos. Recordemos que estamos en la TAM, que estamos en Latinoamérica, donde gran parte de los empleos son retail, son gente del aseo,
gente que vende. Entonces esa es la gente que cada vez que bajan los ingresos, bueno, vendemos menos, desapareces, y ellos son realmente los que tienen los problemas, los que aparecen en la línea de la pobreza, los que si es que suben los tomates tienen que dejar de comprar tomates. Entonces realmente a mí me preocupa ese tipo de gente. Y bueno, y tenéis varios problemas grandes en Chile también que no se tocan, que es por ejemplo el problema de la macrozona norte, donde tenemos entrando gente indocumentada, que en verdad esa gente que está ahí, el tema del sur también, que hoy día tenéis que dar subsidios fiscales sabiendo que hay una inflación gigante, y que aparte yo siento que el gobierno no tiene una forma de ir directamente a la persona que tuvo un problema. Entonces ya tienes mayor problema para entregar subsidios a la gente que realmente lo necesite. Porque ojalá estuviéramos todos en un blockchain y nos reconociera la cara para este tipo de cosas, no para saber mi cuenta corriente, ¿se entiende? Pero encuentro que al final o la gente que habla de esto tiene que hablar con un poquito más de conciencia, que hay, no sé, que el mayor, como siempre sale esa estadística, no sé, la mayor cantidad de familias en Chile ganan 700.000 pesos. El promedio. El promedio. Claro. Sí. Según tú veías un arriendo ya en Santiago Centro, te sale 4 gambas, ¿cachai? Entonces, ¿de qué Santiago o de qué chileno promedio estamos hablando? ¿Me entendí? Claro. Ese es el punto. Ahí hay que ver la mediana también de los ingresos, ¿no? Y aquí hay gente que está hablando también. Claro. No, claro. Oye, y lo otro para ir cerrando también el tema de las fuentes de riesgo, que yo le llamo, yo analista de riesgo, siempre uno habla de las fuentes de riesgo. Las dos tenemos, aparte de la convención constituyente, que va a entrar, van a comenzar, tenemos elecciones ahora en mayo, creo que son. ¿Mayo? De mayo. Principios de mayo. Y viene también el tema de, tenemos la reforma tributaria que está en el Congreso y tenemos la reforma de las pensiones que también está en el Congreso. Y ahí hay dos discusiones que van a ser bien álgidas. Uno, para recuperar todo el tema de los fondos que salieron por los temas de los retiros, que ahí hay una pega importante. Y en el tema de la reforma tributaria está todo el tema de tú como... A ver, uno tendería a pensar que la administración actual del gobierno va a querer que los impuestos tiendan a subir. Lo que pasa en gobiernos de izquierda en general. Exacto. Pero en el fondo está la discusión respecto al impuesto al patrimonio, impuesto único, qué hacemos con los impuestos. Y hay mucha gente que a ver, yo no los culpo, hay mucha gente que es escéptica respecto al manejo de los impuestos por parte del gobierno. Porque es un punto válido, o sea, te dicen, viejo, si lo llevamos a términos de empresa, el Estado es la única empresa en teoría que administra más los fondos y en vez de quebrar, pide más plata. Sobreviviendo. Pide más plata, o sea, en el fondo te dice, sí, que no, está bien, estoy quemando toda la plata todo este año, no sé, sí. estoy mandando toda la plata a los hospitales equivocados, pero necesito más plata para poder solucionarlo. No es la gracia. La idea es que conversa a cero. Claro, en el fondo. Tenía un caso Argentina, pues así como pidiendo plata hasta que reventáis. Bueno, y también tenía aquí organizaciones aquí. Yo tengo un poco ese sesgo de decir como qué organizaciones son en específico. La Fundación Sol, también la Fundación de Manuel Riesco, que eran de los grupos del NOMA AFP y el mismo NOMA AFP, que creen justamente eso mismo, de que básicamente tenemos que ir quemando la plata como de lugar y les molesta que los recursos como ocupados para lo que son pensiones, aquí se le llama la solidaridad intergeneracional, que básicamente financiamos a los actuales jubilados con los nuevos. Claro, exactamente. Y no, pues la idea es que no sea permanente, y sobre todo con la situación demográfica que estamos viviendo tanto en Chile como a nivel mundial. Claro. Que son menos los que trabajan y más los jubilados. Eso es como el ejemplo clásico de tener el mismo dato y sacar conclusiones distintas. Claro. Y por ejemplo, a mí siempre me aparece como cada, no sé, una vez al mes me aparece una publicación de la Fundación Sol. Uh-huh. Y siempre tiene como la conclusión equivocada, porque por ejemplo con el tema de cuando Falabella reportó utilidades récord, era como, mira, el retail publicó utilidades récord y todo y se están robando la plata de los chilenos y todo el tema. Y yo le decía, ya, pero y se te olvidó contar la otra parte de la historia, que ustedes fueron los que dijeron, oye, saquemos toda la plata de la AFP,
financiemos todo esto, hagamos los 3 retiros, porque la Fundación Sol de más que está detrás, o bueno, la facción el lado el ahora oficialismo estuvo detrás de todo el tema de los primeros 3 retiros. Entonces, a la Fundación Sol como ejemplo de por qué había que hacer los retiros. Entonces, claro, o sea, contáis la mitad de la historia, decís, oye, el Falabella se está llevando toda la plata de los chilenos, ya, pero viejo, cuando fueron los retiros, no habían camas king, no se llevaron todas las teles. El otro día el Seba nos contaba que la gente iba al automotor y se compraba autos de como 11 millones de pesos y después los tenía que devolver porque no le alcanzaba a poder pagar los permisos de circulación, las cuotas. Entonces uno dice, y ahí donde aparece la Fundación Sol a decir, oye, ¿sabéis qué? Esto se produce porque pasó tal cosa. En el fondo es como contar la mitad de la información, ¿cachai? Claro, echarle culpa a la empresa de que lo malo está pasando. Claro, entonces es la misma pregunta que el huevo y la gallina, ¿cachai? Porque al final yo estoy de acuerdo que le taxiemos quizás más a la empresa o que sean más justas, pero las empresas son las que te dan el trabajo, ¿cachai? Onda, no podéis seguir matando a la gallina los huevos de oro, ¿cierto? Hasta en gran sentido, si igual dependemos de los empresarios en cierta medida. Claro. Que se suban los sueldos, que aumente el empleo y todas esas cosas deberían ser políticas entre empresarios y gobierno, pero tampoco podés ir matando a todos los empresarios, no comunicándote con ellos, que no tengan las reglas claras del juego, que sea difícil creer en el país, porque realmente si es que eso sucede genera incertidumbre y todos como sociedad y grupo perdemos, ¿se entiende? Claro. Sí. Eso, oye, pasamos al segundo tema del que queremos hablar, que va ligado al primero en realidad, que es el tema de la inflación. La inflación, el Banco Central tiene la tasa de interés en 11,25% desde hace un par de meses. Sin embargo, no se ha visto la baja de precio. Con Héctor ya lo comentamos un par de semanas, que tiene que ver con el tema de la teoría de los sticky prices, que los precios no se mueven de forma automática, sino que son pegajosos, entonces tienden a moverse un poquito más lento, especialmente todo lo que tiene que ver con arriendos y dividendos y todo eso tiende a mover, especialmente los arriendos tienden a moverse como un poquito más lento. Sí. Y estamos viendo también que mucha gente también está diciendo, oye, la inflación ya va a bajar abril y mayo, el mercado ya te está diciendo eso, el gobierno está diciendo, mira, la inflación de fin de año va a ser un 4, el mercado te dice va a ser un 5, el Banco Central te dice un 5,8. Entonces tenéis distintos escenarios y ya en teoría deberíamos estar entrando a un ciclo que es un poquito más deflacionario. Antes de entrar al tema de la definición de deflación, ¿cuál es tu opinión, Pipe, respecto como a la inflación actual? ¿Qué es lo que tú has logrado poder ver, lo que has conversado con otra gente? ¿Cuál es como tu visión respecto a cómo se viene la inflación para el resto del año? Bueno, primero hacer una acotación respecto al tema de la inflación, porque la inflación hoy día la medimos a través del índice de precios al consumidor, el IPC, para los que no saben, y el tema del IPC es que eso es un promedio, por lo tanto, claro, si bien tenemos cifras de inflación mensual alta, pero hay cosas que se han bajado. Bueno, el precio del aceite, por ejemplo, se ha mantenido, no ha tenido como por ejemplo grandes variaciones. ¿Y por qué el aceite? Porque es de los productos más sensibles para los que son canasta básica. Claro, sí. Lo que afecta a la canasta básica. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, claro, sí pueden subir otras, pero también hay una baja, y por eso se dice que el IPC es un promedio en primer lugar. Lo segundo, yo tengo un poco de cuidado con el tema de la inflación, porque claro, todavía estamos viendo cifras bastante altas en estos meses, cuando, bueno, enero es un mes de inflación alta. No, en realidad no. Entre comillas, por lo menos los últimos meses, perdón, los últimos años, que hemos tenido un IPC de enero bastante alto. Entonces, como lo podemos ver con normalidad en este paso de la pandemia. Y febrero lo mismo. Entonces, y lo más probable es que hoy día nos dicen que el IPC podría ser de medio punto. Me da la sensación de que puede ser un poco más que eso, dado que tenemos un IMASEC que ha ido también en aumento cuando deberíamos estar esperando una contracción todavía. Entonces, desde ese lado, eso me hace pensar que mensualmente vamos a seguir teniendo
cifras más altas de lo esperado, y eso obviamente va a cambiar la expectativa de que tengamos una inflación de 5,5, 5,8 o incluso 6%. Pero en lo que es IPC interanual, que son con las mediciones de, por ejemplo, este mes respecto al año pasado, básicamente como 12 meses de febrero a febrero, marzo a marzo, abril a abril, del año 2022 al 2023, eso podemos ver que sí ha ido a la baja desde agosto, a pesar de que en noviembre con la cifra de, si no me equivoco, pasó sobre el 1%, tuvimos como una pequeña subida, pero la tendencia va a la baja. Entonces podemos esperar que la inflación interanual, dado que todavía tenemos tasas altas, vaya bajando. En función de lo que yo veo, la inflación la definiría igual que en Estados Unidos. Son 3 componentes básicos que tenemos, lo que es la energía, el techo y la comida. Yo siento que a nivel de tema energético eso se ha ido controlando. Estuvimos viendo que los que tuvieron más como stock de energía y los que fueron haciendo inventario fue Estados Unidos y China a través de ese tiempo en general. Es algo que va cambiando, pero yo creo que en Chile se va a mantener. Chile es deficitario de energía en general, o más bien importa lo que es el crudo, la gran mayoría de lo que es el petróleo. Entonces yo creo que eso sí lo tendríamos muy anexado al punto macroeconómico y lo que dependa de la guerra y todo eso. Con respecto a los arriendos, yo no creo que vayan bajando mucho este año, lo veo difícil, sobre todo con la sobrepoblación que hay en Santiago. Creo que va a ser una de las cosas más difíciles de bajar, yo siento, porque eso a nivel mundial también. Sí. Y lo veo porque incluso siempre los precios de las casas van hacia arriba y todo, y aparte hay tan poco espacio en Santiago que no veo bajándolo, y es un componente permanente. Y con respecto a la comida, yo creo que eso se ha ido manteniendo a precios caros. La verdad que yo creo que no estábamos acostumbrados a todo eso, los servicios han ido aumentando. Y también lo que van diciendo los nuevos economistas también es que el Banco Central va a tener que quizás seguir subiendo la tasa para poder mantener la expectativa que tenían de un 4% para este año. Entonces eso mismo, si es que por ejemplo se descontrola el tipo de cambio, lo van a tener que hacer. Si es que hay una inflación más elevada a la esperada, lo van a tener que hacer. Entonces yo estaría más preocupado por las medidas que tiene que tener el gobierno y el Banco Central de respaldo, ya sean reservas, lo que sea, para poder enfrentarse a pics de inflación o pics de eventos externos. La verdad que lo que está pasando en Estados Unidos, y acá cierro, es que tenía un tema de estanflación, es decir, producción negativa o menor producción, mayor desempleo, más inflación, y al mismo tiempo que es esa estanflación de los 70 la juntáis con la crisis de la deuda de Estados Unidos del 2008. Entonces está ahí lo que dice Rubini, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, dice que está en la tormenta perfecta, que nadie sabe lo que podría llegar a pasar, pero que sí lo que ha pasado en recesiones pasadas es que hay un crash bursátil, baja el desempleo, no hay, aparte de bajar el desempleo, hay menor productividad, es decir, que está ahí, ¿cómo se llama eso? Que está ahí forzando la recesión. Entonces yo creo que estamos en un minuto en que o se va a forzar o nos va a forzar a nosotros, porque al final si es que se dispara Estados Unidos cualquier cosa, el tipo de cambio se nos va a ir muy, muy alto y no vamos a saber qué hacer, o van a ser quizás los factores externos por malas políticas y de producción baja los que nos vayan a forzar a esa recesión. Eso también es interesante, otro punto que veo. Claro, y ahí que yo también pongo a lo del tema de la expectativa económica que teníamos, por ejemplo, en diciembre, que íbamos a tener un cambio en la tasa de política monetaria en la reunión de abril, reunión de política monetaria, y después de la reunión de política monetaria que tuvimos en enero, la expectativa, y además de la inflación que tuvimos en enero de 0,8, con eso ya vimos que la expectativa económica iban a cambiar de aquí en adelante. De hecho, ahora se prevé que la disminución de tasa va a ser no en abril, sino en mayo. Entonces, complementando lo que dice Héctor, considerando que vamos cediendo en la reducción de la tasa, vamos a hacer la rebaja de manera más tardía, el problema de la recesión va a estar de la vuelta a la esquina. Y considerando lo que mencionas también tú, César, de los factores externos, sobre todo lo que va a ser la acción de la Reserva Federal, lo que pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania, y los factores de comercio exterior con China, que eso es algo que yo agregaría. Bueno, eso también es un tema. El tema del cobre también es súper importante. El cobre tiende a mover el dólar también.
Si el cobre sube, generalmente Chile gana competitividad, entonces el dólar tiende a bajar. Pero en el fondo, acá lo que yo creo que es importante es cómo el Banco Central va a controlar las expectativas. Yo creo que es súper importante. La inflación de marzo general, hay 3 meses de inflación que son los generalmente son más altos: diciembre, septiembre y marzo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a gastar más, entonces te aumenta la demanda, y diciembre no salió tan alto este año, ya, sorpresivamente. Y marzo generalmente también es uno de los meses altos. ¿Por qué? Porque tienes que pagar matrícula, tienes que pagar patente, tienes que pagar uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el IVA a los servicios puede que tengáis ahí algunos efectos que sean no deseables para el tema de la inflación. Entonces yo creo de presión inflacionaria. Sí, yo creo que hay un tema ahí, y lo que comentaba Héctor, para mí es súper importante. O sea, en Estados Unidos hay economistas que creen que se viene una recesión importante en Estados Unidos. Tenía al Michael Burry, tenía al Charlie Munger diciendo que se viene algo. Bueno, Charlie Munger tiene 99 años, así que tampoco a largo plazo no le compro mucho. No, ya no invierte a largo plazo. A largo plazo ya no le compro mucho, pero el próximo año van a ser difíciles de todas maneras. Sí, o sea, yo comparto con eso, y especialmente porque en Estados Unidos hay mucha incertidumbre, porque los datos están diciendo cosas que son muy contrarias. O sea, la Reserva Federal sigue subiendo la tasa para controlar la inflación ha ido descendiendo, pero el mercado del trabajo como que sigue muy resiliente. O sea, la gente sigue siendo empleada, todo lo que tiene que ver con ingresos sigue subiendo. Entonces es como una resistencia a controlar la inflación y una resistencia a caer en recesión, que es como nunca se había visto antes probablemente en la historia de Estados Unidos. Entonces eso me llama bastante la atención, y cómo esto se va a ir desenvolviendo durante el año, considerando también que Estados Unidos le está prestando harta ropa a Ucrania, le está prestando, y lo vamos a hablar ahí en los temas random que tenemos al final. Pero Estados Unidos no está en una posición de poder, está lejos de una posición de poder, pero el dólar sigue siendo el rey en todos lados. Entonces, interesante. ¿Algún comentario que quieran agregar antes de que cerremos este pedacito de la pauta? No, por mi lado. No, estamos okay. Atrás. Entonces, generalmente en la entrevista tenemos una última etapa que se llama temas random, que son temas que no necesariamente tienen que ver con análisis económico, pero le podemos dar un giro siempre a todo lo que tiene que ver con esto. La guerra rusa con Ucrania es interesante porque la guerra rusa con Ucrania nos pega desde el punto de vista del petróleo. Rusia, gran productor de petróleo, está metido en la OPEC Plus, que son los países productores del petróleo, y cuando tiene un más al final incluye a Rusia. Y la OPEC Plus le está jugando juego de villano a Rusia. Le está diciendo: viejo, vamos a poner precio máximo para el petróleo porque nos están llegando presiones por todos lados. Esta semana se cumplió un año de la guerra Rusia con Ucrania, donde Zelensky parece en una Teletón recorriendo toda Europa para pedir financiamiento y armamento para luchar de vuelta en contra de todo lo que está pasando con Rusia, y Putin, que cada vez está poniendo más el acelerador y está haciendo el discurso un poquito más fuerte. Claramente en los ojos de Putin Rusia va ganando, pero parece que las cifras no son así. No sé cómo ven ustedes, bueno, todo lo que ha pasado un año ya, así que han pasado harta agua bajo el río. Pero ya el hecho de donde tú ver a Biden la semana pasada en Kiev es potente desde el punto de vista de cómo Occidente le está prestando ropa a Ucrania y no quiere quiere mantener a Putin dentro de la jaula para que el petróleo no se nos dispare la inflación, y yo creo que ese es el plan maestro que tiene Biden para poder controlarlo todo. No sé cómo lo ves tú, Héctor. Yo, con respecto a esto y lo que quieran controlar, es súper complejo en términos de que, y a mí me gusta el tema chino. Yo creo que China esta semana estuvieron bien harto en discusión después de la carta que puso sobre la mesa de qué es lo que les parecía la guerra y que estaban buscando la paz y el armamento nuclear. Pero luego, para la semana pasada, luego de esa noticia salir diciendo que China podía proveer de armas letales a Rusia,
Yo creo que ese es el conflicto que realmente sería grande para el mundo, porque es algo que veo difícil que se acabe. Me llama la atención también que estén llamando, o esta semana se llamó ya que a Suecia, ¿cierto? A Suecia y Noruega que se incluyeran a la Unión Europea. ¿No Suecia y Finlandia? Suecia y Finlandia que se metieran rápidamente en la Unión Europea. Entonces yo no sé si estamos a puertas de ver un cambio en la guerra, o si es que esto va a durar 1, 2, 3 años más y alguno de los dos va a cansarse y esto se va a terminar. Pero dado la religión y el carisma y lo que ha pasado con los rusos durante toda su historia, nos hace presagiar que esto no se va a acabar de la mejor manera, y que Ucrania no tiene fácil la salida, y tampoco Occidente tiene la salida del conflicto. Bueno, sí. No sé cómo, Pipe, ¿cómo lo ves tú? No sé, desde el punto de vista de... Tú que tratáis de verlo con un toque un poquito más económico. Nosotros lo vemos un poquito más de guata, pero no sé si tú le puedes dar como un giro un poquito más económico a todo esto. Sí, yo creo que evidentemente este vuelco que dio China con la supuesta entrega de armas letales a Rusia, más el gesto de Biden de ir a Ucrania a juntarse con Zelensky, yo creo que va a marcar una nueva pauta sobre cómo va a ir evolucionando la guerra, efectivamente. Ahora, de que termine de la mejor manera o no, yo sí tiendo a pensar de que Rusia va a seguir cediendo, incluso con el apoyo chino, que China hasta cierto punto podrá seguir apoyando con armas o con apoyo financiero a Rusia. Uh-huh. Pero hay que ver hasta qué punto se le llega ese combustible, porque yo no creo que Biden esté dispuesto a ceder en esta batalla, digámoslo. Sobre todo que Estados Unidos y China ya tienen un conflicto que viene desde la época de Trump, que partió con la guerra comercial, y hoy día, no sé, el enfrentamiento pasó a un tema claro, y ahora por los globos, y ahora el problema ya pasó a ser como geopolítico en términos de quién manda acá. O sea, básicamente, exacto. En vez de terminar ese conflicto, lo estamos manteniendo, más lo que pasa en Taiwán. Entonces, en términos económicos, yo creo que todavía vamos a tener un proceso de incertidumbre internacional, no tanto como fue 2021, que fue sobre todo en lo que respecta a precios del petróleo y el precio de los alimentos, pero sí vamos a tener un problema en lo que es como sector de comercio exterior. Y yo creo que ahí es lo importante, que Chile haya como buscado la tercera alternativa de chota. O sigo dependiendo de Estados Unidos o de China, que están en pleno conflicto, o mejor me busco aliados como lo que es Asia-Pacífico, sobre todo con la firma del TPP-11, que eso en términos no solo económicos sino geopolíticos nos va a ayudar a frenar esos shocks de ciclo económico externo. Bueno, ¿cómo ves tú el tema del TPP-11? Y de ahí cerramos con el tema de Rusia con Ucrania. ¿Sí? ¿Cómo ves tú el tema del TPP-11? ¿Cómo le pega a Chile? ¿Qué son los beneficios desde tu punto de vista? ¿No? O sea, entiendo que hay un tema que tiene que ver con el tema de la liberación de los cultivos, la facilidad del comercio, pero ¿cómo crees tú que esta tercera alternativa que ves tú, que no solamente depender de China o Estados Unidos, sino que ahora depender de un grupo de países, ¿cómo lo ves tú de aquí adelante? Yo lo veo con buenos ojos, porque a diferencia de China o Estados Unidos, hoy día frente a ambas potencias parecemos como la colonia. En cambio, esta tercera opción, por decirlo de alguna forma, si básicamente la mayoría de nuestras exportaciones van a China. Claro. Y además también de lo que importamos va también asociado con China, y en segundo lugar Estados Unidos. Entonces, si vamos a... Yo creo que lo que hace el TPP-11 es abrirnos la puerta para dejar de depender tanto de China y Estados Unidos, y pasar a ser como de alguna forma, como crecer en su propio círculo que armó con el TPP. Entonces, desde ese lado, claro, si bien va a tener otros grandes personajes como Japón, Canadá y Nueva Zelanda, que son tremendas economías hoy día, uh-huh. Lo que vamos a ver es que vamos a tener menor dependencia con la superpotencia, y por ende vamos a tener un mejor crecimiento en términos de
relaciones económicas internacionales. Buena. Oye, Eso nos va a favorecer. Sí, no, interesante. Aun cuando la ganancia al corto plazo se puede hacer marginal, pero esto hay que verlo a largo plazo. Claro, es lo que decís tú, es la tercera vía, de la tercera alternativa, claro. Lo creo súper interesante, no había escuchado ese comentario respecto a la tercera vía. Para cerrar yo el tema de Rusia con Ucrania, a mí me resulta interesante el tema de que ahora, a ver, en general la Segunda Guerra Mundial es conocida porque Rusia esperó todo el invierno para poder atacar después cuando hubo más calorcito. Hitler no esperó el invierno y se vio mermado después, pero da la impresión de que tanto Ucrania como Rusia esperaron los dos a que terminara el invierno, y es probable que hagamos un escalamiento un poquito más militar ahora en los meses donde empieza el calorcito europeo. Y lo otro que a mí me llama la atención es el tema de cómo se está apurando la transición de salirse del petróleo, de la dependencia del petróleo ruso, y depender más de energías verdes, especialmente en Europa. A mí me pasó mucho que Europa estaba prácticamente en una carrera por dejar de depender del petróleo ruso, y eso va a ser interesante en los próximos meses de ver cómo esto va a seguir avanzando y cómo eventualmente lo que quiera hacer la Unión Europea, lo que quiera hacer la OTAN y lo que es financieramente ahogar a Rusia y dejar de depender del petróleo de ellos. Así que sigue siendo muy interesante, y en el fondo es prácticamente agarrar un plan que tenían pensado hacerlo en 10 años más y ejecutarlo lo antes posible. Así que interesante. Oye, nos movemos al segundo tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, ChatGPT, que ahora está muy en boga. Toda la gente habla de ChatGPT. Toda la gente habla de ChatGPT. Sí, nosotros jugamos harto con ChatGPT tratamos de como buscar temas de repente cuando nos faltan temas para poder analizarlo. Le preguntamos por ahí a ChatGPT que nos dé alguna idea, para el brainstorming nos sirve bastante, así que bien. Pero hay mucha gente que está como asustada respecto a todo lo que tiene que ver con esta inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología que prácticamente hace todo. Yo creo que ya hace tiempo hay varios robots que hacen muchas cosas. Tenéis los Robot Advisor, estas presentaciones que se hacen prácticamente automáticas, los videos que son automáticos. Entonces, no sé cómo ves tú el tema del impacto del mercado laboral de ChatGPT. Yo creo por ahí te vi que publicaste hace un par de días algo que tenía que ver con eso. Si le pudieses contar como el efecto que tiene que ver la inteligencia artificial con el mercado laboral, Pipe, y de ahí seguimos avanzando para Héctor de tener por ahí más de alguna opinión. Sí, de hecho hace como 2 semanas hice el comentario precisamente de la situación de la inteligencia artificial y el impacto al mercado laboral. Claro, si bien no es que vayamos a tener un problema grande o significativo respecto a una visión de la automatización de los empleos y el surgimiento en mayor escala de la inteligencia artificial. ¿Ya? Sí creo importante que vamos a tener que ver cómo vamos adaptando a esa situación, porque si hoy día hoy día eso va a ser un escenario positivo siempre y cuando los estados, en colaboración con los sectores privados y académicos, tomen las políticas necesarias para permitir una adaptación a este nuevo ciclo que estamos viviendo en el mercado laboral de la automatización. Porque de lo contrario, puede pasar que efectivamente vamos a tener unas grandes olas de desempleo y no vamos a tener cómo nos vamos a innovar en algún sector, que esto sobre todo va en términos de servicios o nuevas formas de hacer producción industrial. ¿Cómo innovamos para que se creen nuevos empleos para cubrir las posibles fallas? Y ojo, las posibles fallas, adelantándonos a lo que pueda pasar con esos cargos que ya están o vayan a funcionar con inteligencia artificial. A mí me llama profundamente la atención, primero que tengan un lenguaje que puedan completar prácticamente lo que uno le pide, y lo que yo he ido leyendo y conversando con harta gente es que yo no estoy claro que el AI va a matar, por ejemplo, a los abogados, sino que los abogados con AI van a seguir matando a los propios abogados. En definitiva, va a haber una disminución de empleo porque una pura persona te va a poder hacer el trabajo de 3 personas.
¿Se entiende? Yo creo que por ahí va el tema. Es decir, por ejemplo, Buzz, que es como una revista en internet, por lo que entiendo, lo que hace es que ahora el contenido se lo genera un AI. Entonces ya no necesitáis 3 personas para que te generen contenido, sino necesitáis una que los mezcle y pueda desarrollar el tema y escribirlo bien. Entonces yo siento que al final sí va a haber una disminución de empleo, pero al mismo tiempo también pensé en las nuevas generaciones, en estas generaciones que van a tener una entrada mucho más competitiva a la universidad, que si es que cada uno en 10 años más llega a tener un ChatGPT, debería llegar a la universidad sabiendo de códigos, sabiendo de negocios, sabiendo de todo, porque al final va a tener alguien al lado que te va a ir pudiendo responder esas mismas preguntas, la verdad. Entonces, creo que también en algún momento va a dejar de ser el computador tan importante para la universidad y va a pasar quizás a hacer los ensayos escritos para que no se copien. Van a tener que existir nuevas habilidades para poder decir cómo vamos a medir que la inteligencia artificial no se intrometa con lo que nosotros queremos con la educación, el empleo y ciertas cosas, pero veo inevitable también lo que se dice, que no sigamos un camino con AI porque nos genera mayor eficiencia y productividad. Dado que nos genera mayor eficiencia y productividad, es un camino obvio para la humanidad tomarlo para poder ir surgiendo dentro de la misma. Y aparte yo siento que todo esto que tiene que ver con AI también, no sé yo, va mezclado entre la robótica, va mezclado entre metaverso, va mezclado entre todas estas cosas que uno tiene que interactuar y que no son humanas. Entonces me costaría pensar que va a desaparecer los empleos y todo, pero sí que van a disminuir en el mediano o largo plazo, porque en el corto plazo todavía no sé, uno ve que hay que piden mucho trabajo por software engineers, por gente de TI, gente de código, y eso significa que todavía estamos lejos a poder implementar algo tan rápido como lo que pasa en Estados Unidos, que sale ChatGPT, mañana sacamos un gerente de AI y nos ponemos todos a trabajar. Entonces yo creo que todavía a mediano o largo plazo va a ser algo importante. Y otra cosa que me gustaría mencionar con el ChatGPT, y esto también en los auditores, es que quizás ya las habilidades técnicas no sea algo que se tenga que reforzar, sino más bien la habilidad de Flanders. Yo esto también lo conversaba con César una vez y lo que pasa es que hoy día también tenéis poca gente que quiera dirigir empresas, que se quiera ser jefe, ¿cachai? Que quiera molestarte. Hay gente que está mucho más feliz estando en su casa, codificando, chao, puro chat, en vez de que tengáis un jefe, te mande, esté administrando, que son realmente trabajos que no son tan directamente con una máquina, sino son más de emociones, saber cómo está tu equipo, qué es lo que le sucede, por qué vamos a seguir avanzando, más allá de que sea todo tan robótico. Entonces yo creo que ese también es un punto que la gente hoy día tiene que ir más allá de que sé presentar cualquier cosa, es saber tratar con gente, ser empático y tener las habilidades blandas dispuestas al trabajo laboral. Yo creo que ese también va a ser como uno de los nuevos como cosas a subrayar en las personas del futuro. Claro. Oye, Héctor, yo te quiero romper el paradigma. El otro día vi un tipo que usó ChatGPT y una impresora 3D y escribió un ensayo como si fuese una persona normal. Con un lápiz, ¿no? Con un lápiz, sí. A ver. Con un lápiz, así que pero y también en Stanford creo que sacaron para los ensayos online sacaron como un No, si ahora ChatGPT te dice si es que está copiado de ChatGPT, sí, pues, claro. No, pero sacaron también, es que no necesariamente tiene que ser de ChatGPT, pues puede ser de otro parafraseador. No es el único, pues. Entonces crearon un open source donde tú subes como el texto y te dice automáticamente si fue copiado o fue generado por un motor de texto. Oye, y llegamos al último tema que tiene que ver con el tema de ESG. ESG, para el auditor que no conoce, son como las prácticas de la empresa. Incluyen la E, que viene de environmental, que es el medio ambiente, que ahí podría hablarnos el Pipe. Social, que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, devolverle al medio ambiente, devolverle a la sociedad, etcétera. Y governance, que tiene que ver con, por ejemplo, tener paridad de género, tener no sé, directores independientes, tiene que ver con todo el tema de la transparencia que se da dentro de la empresa. Y hay mucha gente que se quedó, parece, solamente con la E y están diciendo que ESG es prácticamente todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, cuando es más que eso. Y
Y, por ejemplo, hace un par de semanas atrás, BlackRock fue demandado en Europa porque vendía fondos que eran ESG, pero en realidad no eran ESG, porque tenían energía sucia adentro. Y hay empresas de energía renovable que dicen que lo que se llama el greenwashing, green que viene de verde y washing que es como de lavarse algo, entonces greenwashing es como un cambio de... Como dicen, todo es verde, entonces soy tan bueno que tienen que comprarme porque yo todo lo que hago es verde. Claro. Es como cuando a los productos le ponen premium y no necesariamente son premium. Entonces, pero dado que el producto dice premium o pro o max o todo eso, como que uno tiende a asumir que son de mejor calidad cuando no necesariamente es así. Vaya a Patagonia, te gastáis tus 250 lucas, te da una bolsa que dice que salió, weón, de los Himalaya, eso es greenwashing. Porque todo el rato te están vendiendo que todo es perfecto y que todo reciclado. O el Starbucks que te cobra 5 lucas por un café, pero que fue recogido sustentablemente, claro, lo sacaron a un tipo que estaba en Etiopía. Eso es greenwashing. No sé, Pipe, ¿cómo ves tú el tema del greenwashing? El tema de ESG desde el punto de vista de sustentabilidad. ¿Y cuál es tu opinión como de toda esta gente que se está como aprovechando de esta tendencia y está tratando de sacarle beneficio? Sí, o sea, bueno, para lo que... Bueno, es ESG es lo que acá conocemos, incluso algunos dicen que mal conocemos con lo que es la responsabilidad social empresarial, que en el fondo básicamente incluye los factores de sustentabilidad de cuidar al medio ambiente, generar rentabilidad económica y además generar externalidades positivas que le devuelvan a la gente, las comunidades que están alrededor de la empresa. Pero hay ojo que el ESG también incluye el governance, la responsabilidad social empresarial, claro. Incluye el tema del gobierno. Sí, gobierno corporativo, sí, perdón. Sí, entonces, claro, y eso tiene que ir sí o sí de la mano con un gobierno corporativo robusto de parte de las empresas que tengan un grado de transparencia lo más alto posible, de alguna forma que, claro, puedan ser creíbles en sus acciones y que no sea como lo que vamos a hablar de un lavado de imagen. En este caso nos vamos a hablar del greenwashing como el lavado de imagen verde, que todas estas empresas dicen ser sustentables, que están hechos como con 0% de contaminación o a prueba de animales, lo que llamamos el cruelty free. Pero que no tienen cómo comprobar que efectivamente están cumpliendo con esas acciones. Entonces ahí podemos ver normas como anti-greenwashing de transparentar la información, transparentar la generación de sus residuos, qué hacen con los residuos, cómo hacen sus productos, si los importan, a qué país importan, si es un país que cumple o no cumple con los mínimos de sustentabilidad, con los mínimos de equidad social, el fondo, si no se cumple con lo que es paridad de género, por decirlo de alguna forma, o contaminación cero, carbono neutralidad, también para los entendidos. Entonces, claro, hoy día lo podemos ver harto en el sector financiero, podemos verlo al lado de las grandes empresas, y ahí está un poco el riesgo que corre los grandes conglomerados a nivel internacional, sobre todo si lo vemos del Foro Económico Mundial, que es donde están los grandes empresarios que están discutiendo sobre cómo va a funcionar la economía internacional en esos términos de sustentabilidad de ESG. Y además tienes, por otro lado, lo que es el Pacto Global de las Naciones Unidas, en donde están las empresas, donde están pequeñas y grandes corporaciones, también tomando el tema de la sustentabilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son hoy día 17 objetivos. Entonces, esas dos cosas van confluyendo a que efectivamente empresas se puedan comprometer, como puedan costear en el fondo todo este cambio de paradigma de funcionamiento empresarial, pero yo creo que hay que seguir esperando para tener una evaluación, digamos, como más robusta, en el sentido como más técnica, más seria, de si han cumplido con los objetivos o no. Y hay que considerar que la pandemia también ha ayudado al retraso de ese cumplimiento. Sí. Sí. Oye, por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención, yo creo que saliendo un poco el tema, es que el ESG, bueno, nosotros vivimos en un mundo del capitalismo, y yo sí creo que es la forma todavía de llevar la economía,
y es difícil mirándolo desde un punto capitalista económico los retornos del ESG, porque el ESG no te va a dar retornos o que ha demostrado que no te ha dado tantos retornos sobre lo que te deberían dar papeles que no son ESG. Entonces yo siento que cuando tratamos de medir el dinero y lo correctamente o lo correcto y lo que se debería hacer, es donde quedamos como en la inconsistencia de que lo correcto no me da el mismo rendimiento que el petróleo. Por lo cual, ¿por qué debería estar tomando eso? Entonces, al final, nosotros como personas individuales, es muy difícil tomar acciones que destruyan nuestro capital, porque incluso nosotros sentimos que como minoritarios shareholders o como accionistas minoritarios no podemos hacer nada. Entonces, siento que el capitalismo y el mundo financiero también nos ayuda a que todo este tipo de empresas ESG y todo vayan con todo hacia adelante. Yo creo que quizás deberían ser los propios gobiernos que le bajen los impuestos a ellos, o que sean proyectos importantes que se vean beneficiados y que al mismo tiempo, como todos decimos, a lo que los rodea, que es como el tema de Freirina al final, no sé, mataste una comunidad completa, entonces debería ser socialmente responsable ganando dinero y también ayudando a tu medio ambiente, sí, y tu rentabilidad debería ser mayor para que todos quisiéramos hacerlo. Entonces eso es lo complejo. Yo creo que deberíamos ayudar a todas estas iniciativas para que pudieran competir con las otras, y que sí la gente pensara que es mejor elegir algo verde que no elegirlo. Y ahí también tú decís, ok, greenwashing, yo voy a Patagonia, todo es verde, me siento como que es bueno y le doy un valor intrínseco sobre el promedio. Pero realmente en el retorno no existe. O lo que ha quedado demostrado es que no existe para todos los casos. Entonces, ¿cómo tú vas a ir por esa acción? Es lo que a mí me complica, porque al final, claro, tú puedes decir quizá a nivel más grande, fondos, sí, tenemos que poner en ESG porque tenemos una cuota de ESG, pero para nosotros que vamos de a pie, realmente una acción en hidroeléctrica no sé cuánto no me va a cambiar el panorama si invierto en Chevron. Entonces, yo creo que mirándolo capitalistamente, el ESG no es que sea poco válido, pero es poco creíble, pero sin una visión de largo plazo, donde la transición energética nos va a hacer irnos por cosas de menor contaminación, donde el litio y la electromovilidad juega otro rol importante, donde la baja de emisiones y el cambio climático juega también otro rol importante, y donde el apoyo a comunidades también yo creo que en el futuro sería súper importante. Yo, por ejemplo, no sé, yo siempre lo he pensado que si yo fuera dueño de una gran compañía, creo que debería haber un porcentaje que se repartiera dentro de las comunidades aledañas a las fábricas productoras o edificios corporativos, lo que sea, porque yo creo que no se han dado cuenta todavía los empresarios de todo el impacto y la popularidad que podían ganar y seguir ganando más, porque al final son de repente las mismas comunidades, que no me acuerdo dónde pasó esto, hace poco, o muchos proyectos se caen por las comunidades o por cosas así. Entonces, Dominga. Ese fue el último caso. Y entonces, ¿cómo llevar a esto a que la gente nos quiera más? Yo creo que primero también tiene que partir sabiendo que esto es capitalismo puro y que elegir una alternativa de ESG nos va a rentabilizar menos, es que todo lo que entreguen y la externalidad sea positiva, pero realmente es que yo lo que estoy diciendo es un modelo de negocios muy innovador para lo que existe hoy en día. Entonces yo creo que todavía existe una discordancia entre capitalismo y ESG, y que queda a la mano de nosotros elegir, incluso como accionistas minoritarios, donde no hacemos nada en el directorio, qué tipo de acciones queremos. Eso, bien. Sí, te salió bien político, weón. Sí, vamos para allá. Quiero agregar un punto respecto a eso, y no sé y ahí me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de lo que claro, estamos hablando de lo de ESG, pero lo que también están impulsando estos grandes conglomerados, tanto de Pacto Global como del Foro Económico Mundial, y también de hecho lo dice la economista Janet Wolferstorff, que hoy día es del Consejo Fiscal Autónomo y que tiene un libro muy bueno que es Capitalismo, sobre el tema del capitalismo de stakeholders, de accionistas, de la ola que te dice la acción peor. Exacto, de básicamente todos los que estamos afectados como en la economía somos parte de este capitalismo, básicamente como un capitalismo más democrático. No sé qué opinan ustedes, si hoy día es realizable o tendremos que esperar a que más compromiso de todas las partes, que empresas, gobierno, academia. La única forma de llegar a eso es con reglas claras.
Y yo creo que hoy día Chile no tiene las reglas claras. Por mucha energía verde que podáis producir, es muy difícil que acá los empresarios te digan ESG, porque con suerte tienen sus plata en Chile, si es que no eres dueño de una super compañía, porque si herís de un fondo, herís, no sé, Moneda, que ahora lo compró Patria, lo que sea, cualquier fondo Falco, lo que sea, yo estoy seguro que ¿por qué van a estar invertidos en el IPSA, cachai? Al final la gente o los grandes bancos que están invertidos en el IPSA, yo creo porque tienen su balance en pesos. Pero si tú tenés tu balance en dólares, ¿qué chucha así invirtiendo en el IPSA si es que lo único que te sube es SQM, ¿cachai? Claro. El litio, entonces yo digo como, mirándolo desde esa perspectiva, yo creo que tienen que haber reglas claras y tiene que haber también mayor educación dentro de la misma gente que quiera saber y quiera apostar por estas nuevas compañías, porque yo creo que la vida es como la pirámide de Maslow, ¿ya? Sí, pero siempre es súper básico. Que en definitiva, si tú no eres capaz de saciar tus necesidades básicas, nunca vas a poder llegar a las necesidades más profundas como de sentimiento y amor o lo que sea, como más profundas. Entonces, en la medida que tengamos una población pobre, sin educación, sin que no vea surgimiento y que esto en el mundo está pasando, que hay mayor desigualdad, veo súper poco posible hacer más democráticos los procesos de ESG porque no son convenientes para gente que busca rentabilidad, sino son más convenientes para grupos específicos que buscan el bienestar de otras personas y al mismo tiempo hacerse dinero y un poco como de filantropía. Yo creo que también ese otro término que acá se habla mucho. En definitiva, tú decís, ok, yo hago algo ESG donde todos estamos, pero en el neto, cuando por ejemplo pasa ahora, tenés una recesión, tenés que despedir gente, lo primero que hacía es cortar todos estos gastos que iban para la gente, vamos a empezar a despedir gente, vamos a reducir los gastos por venta y vamos a reducir el CG&A o tuvo otros gastos administrativos. Entonces, al final, ¿será esa la forma en el futuro que tenemos que seguir desarrollando? Por ejemplo, me parece muy interesante, no sé, yo lo he escuchado, yo no he leído muchos libros de economía así como que se vayan a una teoría y la volá, que es como, ¿por qué nosotros necesitamos crecer? También hay cachado eso. ¿Por qué nosotros necesitamos un crecimiento permanente alrededor de los años y no quizás tener años constantes o donde podamos bajar y entregar otro conocimiento y que no sea todo el rato seguir, destruir? Porque lo más probable es que en algún minuto eso se va a acabar, a menos que lo que he visto también es que la luna y todo lo que va a ser como los meteoritos y todo eso es otro donde vamos a ir sacando como minerales, entonces quizás se va abriendo la economía, pero en el minuto que estamos ahora, en el cajoncito que se llama mundo, veo muy complejo que nosotros vayamos por una sociedad más democrática si es que no tenemos nosotros, hablo de nosotros porque somos latinoamericanos y no europeos estadounidenses, una forma de poder elegir eso ante algo de mayor rentabilidad y que le haga mejor a mayor persona. Eso. César, ¿tú no? No tengo... No lo he pensado. Tengo que darle una vuelta más larga a lo que dio Pipe. Pero yo creo que en gran parte concuerdo contigo. Yo creo que el tema del ESG es más que... Bueno, voy a terminar respondiendo la pregunta igual. Pero tiene que ver más con un tema de cómo tú le pones ciertas etiquetas a cosas que no necesariamente tienen etiqueta. Donde tú hace un par de años salió la polémica de que Elon Musk reclamaba de que le habían quitado la categoría como o lo sacaron dentro del fondo de ESG. Siento que gran parte de sus autos son eléctricos y su producción es súper eléctrica, pero lo sacaron por otras cosas que no tienen que ver y adentro está, no sé, Shell. Entonces como que son cosas que son contradictorias respecto al ESG y el tema de la democratización de todo lo que tiene que ver con el capitalismo. Yo creo que bueno, ahí vamos a hacer un capítulo entero de la teoría del chorreo y todo eso, que es que si las grandes empresas crecen, después la riqueza empieza a caer hacia abajo, pero yo creo que a nivel mundial estamos lejos de eso y yo soy un convencido de que la única forma de poder moverse intergeneracionalmente es con meritocracia y yo creo que eso es educación. Sí. Oye, lo último que quiero decir es que las compañías se tienen que aburrir también de seguir pagando esas weas de somos verde y todo eso que le pagan a una compañía una vez al año para que los certifiquen. Yo creo que es una tontera. Al final... ¿De la empresa B? No de la empresa B, como no sé si antes te acordáis de estos lapicitos que aparecían y como que decían es verde y tenéis millones de certificaciones que te hacen verde porque tú necesitáis ser verde para el gobierno, pero realmente es porque te encasillaste en eso que quiere el gobierno que sea verde, pero no tu política total es ESG. Ah, claro. Al final te estáis autosegmentando en un grupo porque, no sé, tú tenés que tener todas estas certificaciones, pero no realmente dentro de tu
tu memoria dentro de todo esto que compone una empresa, tu mirada sí es sí. Entonces yo creo que también hay un poco ahí de qué es lo que queremos como compañía, nuestra visión al futuro y cuáles son nuestro marketing y lo que nosotros queremos mostrar para poder vender nuestros productos. Eso, sí. Impecable. Oye, gracias Pipe por haber venido. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Yo feliz de estar acá conversando de temas de economía, conversar estos temas que uno dice que son medio random, pero también uno puede darle la vuelta económica o incluso salirse un poco de ese marco. Entonces, de verdad muy agradecido de que me hayan considerado y me hayan invitado nuevamente. Y bueno, para todos los que están escuchando, los que me siguen, síganlo. Los que no me siguen, síganme. Economía con Pipe. Y para también los que recién van a escuchar los podcasts de Inversionista Millennial, escuchen sus capítulos, son bastante buenos, bien entretenidos, bien distendidos, así que eso, les dejo esa recomendación. Bueno, los pueden seguir en Instagram para estar atentos a los capítulos y también sacan posts informativos bien buenos. Sí, ahora estamos más en esa vuelta. Estamos tratando de darle un giro a la estrategia de marketing. Eso, oye, agradecemos nuevamente al Pipe por haberse dado el tiempo de haber venido. Domingo en la tarde, medio complejo, mañana super lunes, pero bueno, siempre tratamos de hacer lo que más podemos. Y los dejamos invitados a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @inversionistamillennial, nuestra página de LinkedIn, nuestro canal de YouTube y nuestra página web donde están todos los capítulos ordenados. Eso, los dejamos invitados a que sigan a Pipe en @economía con Pipe y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.